bien, excelente. Bueno, muy buenas noches. ¿Quiénes aquí han visto el blog de Monarca? Claro. En la parte derecha del blog hay una pregunta. No sé si lo han visto. Y dice, ¿por qué Monarca? ¿Sí lo han visto? Sí. Dice, ¿por qué Monarca? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. De por qué Monarca. Hoy vamos a hablar acerca de la generación Matusalén. Y vamos a entender qué significa esto. Y lo vamos a traducir para mirar a ver entonces qué tiene que ver con el negocio. Nosotros hace más de 2 años hicimos como una especie de concurso para que alguien le diera el nombre a nuestro equipo. Y pues había varias propuestas y una de ellas fue la de Monarca. Una de las condiciones es que la propuesta estuviera bien sustentada, que la persona que nos mostrara por qué la propuesta nos dijera qué razones tenía para decir, bueno, este es el nombre que hay que colocarle al equipo. La persona que nos envió esto lo envió muy bien sustentado. Entonces, ¿por qué Monarca? Monarca son mariposas de gran belleza, aquí la vemos. Además tienen gran resistencia y longevidad, mientras otras especies tienen un ciclo vital de 24 días, esta llega a vivir hasta 9 meses. Es decir, 12 veces más, y son capaces de viajar más de 4.000 kilómetros en 3 meses, en un promedio de 120 kilómetros por día. Donde se agrupan puede haber entre 7 y 20 millones de mariposas. Cuando estaba reestructurando el sistema, ahorita, volví a retomar el tema de Monarca. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un emblema, tenemos un símbolo que representa lo que nosotros somos. Entonces quería profundizar un poco más acerca de esto y se los quiero compartir para que miremos esto que tiene que ver con nosotros. Lo que representa. La mariposa representa transformación. Aquí vemos la transformación. ¿Qué vemos aquí? El huevito. Un huevo, ¿cierto? Un pequeño huevo. ¿Y esto es? La oruga. Una oruga que luego se convierte en crisálida y luego en mariposa. ¿Ok? Entonces esa es una transformación. Y esto muestra valor, resistencia, cambio, constancia, belleza, logro, triunfo y éxito. Vamos a ver cómo asociamos esos ciclos de las mariposas a los rangos de la compañía. Entonces, el huevo significa un asesor y coordinador. La oruga, un supervisor y un gerente. La crisálida, director y presidente. La mariposa, ejecutivo, diamante y platino. Pero, dentro de las mariposas Monarca, hay una generación especial. Hay una generación que nace solamente en una época del año y se llama la generación Matusalén. Y la generación Matusalén son los Royal Platino. Así que vamos a ver de qué se trata. Miremos aquí. Entonces el asesor y el coordinador estamos hablando de que son ¿qué? Los huevos. Y entonces aquí vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Cuántos huevos creen que puede colocar una mariposa? Sabiendo que son cantidades, o sea, no solamente son cantidad de mariposas, sino cantidad de huevos. Un montón de huevos. Son muchísimos huevos. Y eso, trayéndolo al negocio, nos deja ver que en el negocio van a haber muchas personas que se registren, va a haber muchas personas que se afilien al negocio, pero se van a quedar como huevos. Es decir, se van a quedar como asesores, o máximo van a llegar a coordinador. Esto equivale a decir, bueno, se quedó el huevo, crece el huevito hasta que se vuelve un huevo grande. El asunto es que ¿cuántas personas vamos a tener así en el negocio? ¿Sabe qué pasa con los huevos? Vienen una especie de moscas y se los comen. Lagartijas, hasta los micos se comen los huevos, los monos, algunas serpientes. O sea, tienen varios tipos de depredadores. Entonces los huevos son los más susceptibles de perecer en ese intento por sobrevivir. Porque pues básicamente no tienen como un mecanismo de defensa. El huevo se va comiendo la cascarita
para convertirse en una larva, o sea, en una oruga, y ahí es donde llega a supervisor. Aquí hay alguien que ya se comió la cascarita. Un aplauso para Lady. Lady ya se comió la cascarita y tenemos una nueva supervisora en la compañía y en la organización Monarca. Entonces, este animalito se empieza a comer la planta donde está y esa planta tiene un componente que hace que sepa maluco. Así que si un pajarito se come un animalito de estos, ya no se vuelve a comer otro, porque sabe maluco. ¿Saben qué significa eso? Que el supervisor y el gerente ya tienen un grado de madurez, ya no se los van a comer tan fácil. Ya van a tener más sentido de propiedad, más amor propio, más compromiso. Entonces, esto es lo que nos va a pasar en ese trayecto que nosotros vamos llevando desde que comenzamos el negocio hasta que vamos a esa segunda etapa. Hay personas que en esta etapa se supone que una oruga, vamos a mirar aquí un poquito esta parte de acá, bueno, enseguida hablamos de esto. Se supone que una oruga dura entre 9 y 15 días como oruga. Si vemos lo que está pasando acá, una persona en Ardis no se debiera quedar mucho tiempo, ¿cierto? No debiera de quedarse mucho tiempo así como oruga. Es decir, no se debiera quedar mucho tiempo ni en supervisor ni en gerente. Porque esos son los rangos que se crecen, o sea, que uno puede superar más rápido. Y los va a superar solamente si se ciñe a un sistema. Si una persona se ciñe al sistema, va a avanzar por esos rangos, pero súper rápido. Yo tengo personas que desde el primer mes llegaron a gerente. Es decir, que apenas pusieron el huevo, se comieron la cascarita y a crecer. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, una persona para que llegue a ese punto debe de tener claro qué es lo que quiere. Debe de tener claro para dónde va y qué es lo que tiene en las manos. Hay personas que cuando se meten al negocio ven algo grande, pero ya llevan un tiempo en el negocio y todavía no alcanzan a vislumbrar todo eso tan grande que hay aquí en Ardis Internacional. Esta oruga significa mucho, porque ya está en movimiento, ya tiene más autonomía, y eso es lo que puede hacer un supervisor. ¿Cómo llega una persona a supervisor? La manera más fácil de una persona a crecer en nuestro negocio es cuando la persona comienza a vincular a otras personas. Una persona nueva que llegue al negocio, lo primero que debe hacer es usar los productos y empezar a llamar a otras personas a que hagan exactamente lo mismo, a que se vinculen y hagan lo mismo. Entonces ahí es donde esa oruguita comienza a caminar. Y hay algo bien chévere que tiene esta oruga. Resulta que cuando va creciendo, se queda, o sea, no es que la piel se estire porque creció, sino que esa piel que tiene la muda y la muda 5 veces. A esto le llaman, cada cambio de esto le llaman estadio. O sea que la oruga tiene 5 estadios. En el primero apenas crece, porque come mucho, apenas crece un poquito, inmediatamente empieza se resquebraja la piel que tiene y empieza a mudar y a salirle otra piel. Así debemos ser nosotros como supervisores. Eso es lo que significa Monarca. Nosotros Monarca, yo me acuerdo que en el año 2012 que hubo la primera extravaganza aquí en Colombia, fuimos una gran cantidad con bufandas y si ustedes miran en Facebook, estamos todos de naranjado. Angélica estuvo allá. Entonces, ¿por qué? Y con todos con la mariposa monarca y todo, espectacular. Esta oruguita, por ejemplo, en el caso de Andrea, que apenas está comenzando, que en este momento está en un huevito, la idea es que empieces ya a comerte ese cascarón, pero rapidito. Y que este mismo mes, te brinques a ser por lo menos una oruga, ya sea como supervisor o como gerente. Porque Johanna, por ejemplo, en estos momentos ya es una oruga, pero ahorita tiene la posibilidad de que este mismo mes de mayo se convierta en un gerente de la compañía, pero en un gerente sólido, con estructura. Y eso es lo que estamos buscando. Ok. Miren aquí la oruga, ¿qué es lo que está pasando? Ya en este momento se está convirtiendo en una crisálida.
Es decir, está yendo al siguiente paso. Al siguiente paso para poderse convertir en un director. Aquí ya se está convirtiendo en un director. Como director, una persona en nuestro equipo, en nuestra organización Monarca, debe estar ganando entre 4 y 5 millones de pesos mensuales. Como director, una persona debe de estar ya con una mentalidad mucho más clara de para dónde va. Y como director, la organización Monarca tiene una escuela profesional de crecimiento para la persona que llegue a director. La persona que llegue a director va a ser sometida a un proceso donde el cambio interno va a ser, miren, espectacular. Va a ser espectacular. Porque en el momento en que esta persona no solamente ya pase de director a presidente, va a salir con esas alas súper robustecidas. Ustedes han escuchado la historia de una persona que se quedó viendo una pupa de estas, una crisálida, y empezó a ver que salía la mariposita, pero se demoraba, o sea, intentaba y se demoraba, volvía a intentar y no era capaz. Y entonces la persona dijo, no, qué pesar de la mariposita, la voy a ayudar. Y entonces le ayudó a abrir ese capullo. Cuando la mariposita salió, cayó al suelo y al no poder volar, murió. Porque la mariposita lo que necesita, ella suelta un líquido que empieza a lubricar y empieza a fortalecer sus alas para poder, tiene 2 pares de alas para poder empezar a volar. Entonces no se le puede ayudar. Y eso es lo que pasa con el director y el presidente. Para algunos, los que ya llevan más tiempo en el negocio, yo les digo, el rango de presidente es el rango más engañoso. Cuando lleguen a presidentes, empiecen a sentir que les dio sarampión, alergia, lo que sea, pero no se queden ahí. Salgan corriendo para el ejecutivo. Porque el que llega a presidente y no se mueve rápido para el ejecutivo, se sale del negocio. Y si no, pregúntele a los presidentes que estaban. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de presidentes han llegado allí sin todavía tener madura una visión empresarial. Y no han sido capaces de asimilar el ganarse 5, 6, 7, 8 millones de pesos mensuales. Y entonces dicen, wow, me las eché. Se les olvida que no tienen todavía una red sólida. Esa red, ¿sabe qué le pasa ahí? Está en ese punto donde como que está queriendo salir de ese capullo, pero todavía no tiene la suficiente fuerza. Así está. Tiene el peligro de morir rápidamente, si no es consciente de que en ese momento está en el punto más frágil de la estructura. Un presidente todavía no tiene una estructura sólida para decir, listo, ya me puedo relajar. Yo les recomiendo algo. Para ustedes comenzar a crecer, enfóquense en las personas que están llegando. Y solamente las personas que sigan el sistema, trabajen con esas personas. Porque lo otro es perder el tiempo. Lo pierde la persona que entró y lo pierde el patrocinador. La persona que entró lo pierde porque es como cuando un niño entra al colegio y mientras todo el mundo está escribiendo, él está leyendo. Cuando todos están leyendo, él está buscando cosas en el piso. Y así, o sea, está haciendo cosas totalmente distintas a lo que el resto está haciendo. Y el sistema está diseñado no para personas inteligentes, está diseñado para personas obedientes, para personas que son capaces de someterse a algo que los va a llevar al éxito. Vamos a tener muy claro esta parte porque es la parte más crítica del proceso. Es bien crítica, porque de 7 presidentes que tengo en la organización, no hay ninguno en este momento, bueno, solamente hay uno activo, pero los otros no están. Y son 7 presidentes. Así que vamos a tener mucho cuidado con esto, porque si se nos olvida, cuando lleguemos allá, vamos a correr el riesgo de quedarnos, de devolvernos hacia la vida pasada. Entonces, una vez la mariposa sale de la crisálida, ya se convierte en una mariposa adulta.
La mariposa adulta tiene una característica, vive de 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas. Es decir, que alcanza a vivir de pronto algo más de un mes. Llega a vivir 24 días o un poco más, de pronto el mes, o a veces un poquito más. Pero por lo general no pasa de allí. Si comparamos la duración de una mariposa adulta con la de un huevo, el huevo está más o menos, dura de 3 a 5 días. O sea que si hablamos de 3 a 5 días con 4 a 6 semanas, la mariposa adulta pues dura muchísimo más. O el proceso de la oruga, que dura de 9 a 15 días, o el de la crisálida, que dura de 9 a 14 días. Esta mariposa va a representar el ejecutivo, el diamante y el platino. Entonces es un proceso donde va a llegar a rangos altos. Pero, ¿qué va a pasar? Quiero decirles que en ejecutivo, en diamante y en platino vienen muchas tentaciones. Muchas tentaciones. ¿Saben por qué? Porque ya las personas que trabajan en otras empresas los van a ver a ustedes como líderes para llevárselos pues para sus empresas. Hoy en día hay una modalidad. Así abiertamente te dicen, ¿cuánto vales? Entonces, y te empiezan a poner un precio. Entonces, ahí es donde ya empieza a funcionar el sistema en ti. Porque el sistema es el que te va a dar la madurez para que trabajes con ética, para que trabajes con honestidad, para que tú puedas comprender que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para el beneficio de muchas personas y que a su vez eso te está brindando a ti un beneficio, posiblemente mayor. Entonces allí es donde te das cuenta de que tú estás cumpliendo un propósito de vida, de que tú estás aquí sirviéndole a muchas personas y ese proceso es muy valioso. Me encantó algo de la mariposa, que a pesar de que hay tanta cantidad, porque son mucha la cantidad de mariposas monarca que hay, en ningún momento han sido considerados como una plaga, porque todo lo que hacen es polinizar, siempre están llevando crecimiento a más y más partes. Es decir, a ninguna parte donde llegan hacen daño. Antes cambian el ambiente, el entorno a algo mejor. Eso es espectacular. Yo de verdad estoy muy agradecido con Claudia, que fue la que nos escogió la mariposa monarca como el símbolo de nuestra organización. Entonces ya en su momento va a tener un reconocimiento bien espectacular. Y espero que para el día 26 de julio, que tenemos el primer rally, podamos contar con ella y hacer algo maravilloso con ella. Entonces aquí viene algo bien interesante, y es que estas mariposas empiezan a reproducirse, pero se va acercando una época del año que se llama el otoño. Y en el otoño nace una generación totalmente distinta. Se llama la generación Matusalén. Y ahí es donde empieza a salir de toda esa camada que hay los verdaderos líderes, los que van a ir a lo más alto, los que ya no se van a quedar volando de flor en flor, sino que van a traspasar fronteras, donde van a traspasar países, donde van a traspasar océanos, donde ya ni siquiera van a volar, sino que van a planear. Ya saben meterse en las corrientes y en las temperaturas, donde ya con el menor esfuerzo viajan por kilómetros todos los días. Es espectacular. Y ahí es donde la gente dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? ¡Qué bien vive! Esos son los Royal Platino. Y acuérdense, ¿cuántos vamos a tener para diciembre de 2017? 21 Royal Platino. ¿Sabe qué pasa cuando esta generación empieza a dar su fruto? Primero empecemos por conocer un poquito cómo es que se llega allá. Se le llama generación Matusalén por lo siguiente. Cuando son adultas y ya están en la etapa reproductiva, viven de 4 a 5 semanas, las pasadas, las que vimos, ¿cierto? Las que vimos, que son el ejecutivo, el diamante y el platino. Sin embargo, una de las maravillas de la mariposa monarca es el nacimiento de la generación Matusalén. Cuando se acerca el otoño, en los sitios de donde provienen las mariposas migratorias, surge una generación especial. A diferencia de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que tuvieron vidas efímeras,
de unas semanas o hasta un mes, las mariposas migratorias vivirán hasta 7 u 8 meses. Si los humanos viviéramos un promedio de 75 años, equivaldría a que nuestros hijos vivieran 525 años. ¿Ustedes creen que vale la pena ser parte de la generación Matusalén? Eso es lo que ahorita estamos haciendo acá. Estamos creando esta generación. Lo que están haciendo hoy es la generación Matusalén. Eso es lo que están haciendo hoy. Porque la generación Matusalén es la que sí sale de su zona cómoda y se va. Y es un viaje de ida y vuelta. Y es tan impresionante que generan multitudes, pero multitudes. Esta generación no salió para pasar de flor en flor. Esta generación nació para volar alto e instalarse a más de 3.000 metros de altura. Esta generación nació para vivir muchísimo más, 11 o 12 veces más que sus antecesores. Y aquí están los Royal Platino. Esa es la generación Matusalén, los Royal Platino. Y ahí es donde quiero llevarte a ti hoy, a que cada vez que veas ese logo de monarca, te acuerdes de la generación Matusalén y digas, yo soy uno. Y de cada generación Matusalén nacen miles y miles de mariposas. ¿Cuántos huevos van a haber? No importa si se lo comen las moscas, porque de todos los huevos que colocan las mariposas, solamente el 5% sobrevive. O sea que de todos los huevitos, de todos los asesores, de todos los coordinadores que lleguen a nuestra red, acuérdense, posiblemente sobrevivan solamente el 5%. Así que no nos extrañemos si una persona llega y se va, o llega y se queda huevito, huevo grande, y de pronto ya se hace un huevo tan grande que se le olvida comerse la cáscara y no se hace oruga y viene una lagartija y se lo come. Entonces no vamos a quedarnos así, vamos a despertar, vamos a comernos ese cascarón y vamos a trascender. Estas mariposas se aglomeran en millones de mariposas. En un solo punto así pueden haber entre 7 y 20 millones. La pregunta es, ¿a dónde vas a llevar tú a las personas que traigas al negocio? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Vas a trabajar con los huevos? Si ya pasaron 6 días, 7 días y ese huevito sigue ahí, ¿qué vas a hacer tú? Entonces aquí tengamos claro algo. Este negocio es para ganadores. Y para que una persona gane aquí se tiene que mover. Y un huevo no se mueve. Solamente se mueve cuando llega su depredador y se lo lleva en la boca. Ahí es donde se mueve. Vamos rápidamente a pasar a una oruga, como lo hizo Lady. Vamos rápidamente a hacer esa oruga. Y rápidamente salgámonos de la oruga, porque con esos colores tan llamativos tenemos más depredadores encima también. Entonces vamos a salir rápido de ahí. Miren, una persona empieza a entender que este negocio es un negocio serio cuando es capaz de vivir del negocio. Porque así nosotros tengamos la visión. Conocemos personas que en otra empresa llevan 5 años, 8 años, 10 años y todavía no, el negocio todavía no les da para vivir. Entonces no vamos a hacer lo mismo acá. Nadie te va a sacar, pero no nos quedemos simplemente en un estado donde no trascendemos. Vamos a pasar al siguiente nivel. La crisálida, 9 a 14 días. Vamos a romper eso rapidito. Vamos a fortalecer esas alas y vamos a salir a volar. Así ese vuelo todavía sea corto y aunque estemos ganando tanto, porque yo les digo, lo que se gana entre ejecutivo y platino puede estar mucho más arriba de lo que se gana un presidente de la república. Pero aún así hay todavía más peligros. Así que vamos a crecer, vamos a lo máximo y a llevar a las personas a lo más alto. Vamos a enfocarnos en lo grande. En la generación Matusalén, en el Royal Platino, para allá es que vamos. Entonces ese es el símbolo que va a representar y ese es el nombre que va a representar el Royal Platino en nuestra organización, esa generación Matusalén. A mí sí me gustaría que cada persona ahorita realmente haga un compromiso consigo mismo, porque yo pienso que nadie quiere jugar con su vida, ni que otra persona juegue con su vida. Pero si tú entras a este negocio y no trabajas y esperas a que te paguen, entonces tú mismo te estás estafando, tú mismo te estás engañando. Así que hoy, sobre todo que la mayoría de ustedes lleva poco tiempo en el negocio,
te invito a que hagas un compromiso contigo mismo y que salgas rapidito de ese cascarón, rapidito, y empieces a crecer, empieces a caminar, empieces a trascender y empieces a volar y empieces a cruzar fronteras, como lo hacen la generación Matusalén.